Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado. El SP 500, como veis, subiendo un 0,85% en este momento. Empieza bien la semana, no empieza mal. El Dow Jones sube un 0,70%. Tampoco están en la parte alta del día, también eso hay que decirlo. Y el Nasdaq sube un 1,09% en este momento. De momento, subidas, pero no, técnicamente no estamos saliendo de las caídas de la semana pasada, con lo cual todavía hay potencial de seguir subiendo durante la semana bastante más. Así que no pinta mal el inicio de la semana. También subiendo el DAX alemán un 0,57%, que no ha llegado a perder el movimiento lateral que llevaba desde mayo del año pasado, ese movimiento lateral que a principios de año rompía al alza, pero que con esta crisis que hemos tenido, pues nos hemos ido hacia la parte baja de ese movimiento lateral de nuevo. Pero más o menos, como digo, empezamos la semana bien y aunque no técnicamente no rompe ninguna resistencia, es decir, no hay tampoco indicios de que vaya a haber una recuperación mucho más fuerte de momento. Eh, Tampoco está mal como para que los días que quedan de la semana pues vayamos hacia niveles superiores, hacia la zona de 6.800 en el SP 500, que no estaría nada mal para esta semana. En el caso de Bitcoin, muy bien, la semana arranca con una subida del 0,85%, pero es que además hay que sumarle que toda la semana pasada ha estado alcista, no ha cerrado ninguna vela negativa desde el día 8 de marzo, mientras que la bolsa está en mínimos en estas últimas semanas y ha caído muy fuerte el miércoles, jueves y viernes de la semana pasada y hoy sube un poco, pero no recupera ni siquiera la caída del viernes y sin embargo Bitcoin ha estado subiendo durante el fin de semana también y hoy de momento pues está por encima de la resistencia. Vamos a ver si termina ahí porque es muy importante cerrar por encima de esa resistencia, lo que nos abriría la puerta de los 78.000, 79.000 para los siguientes días, así que no está nada mal. También tenemos a MicroStrategy, que está subiendo un 3,35% en 144,35, muy cerquita también de una resistencia importante que tiene en la zona de los 146,60, que de superarla a cierre en una vela diaria pues nos daría un impulso importante que nos puede llevar como mínimo hacia la zona de 165, pero incluso no me extrañaría la zona de 174 quizás. Volvemos al mercado tradicional y en este caso con el petróleo que está bajando un poco, pero de momento no es mucho, un 0,60%. Es bueno que no suba más. Quiere decir que ya los inversores tampoco tienen tan claro que vaya a seguir subiendo el petróleo, más bien creo que hay cautela porque puede haber caídas fuertes en cualquier momento en cuanto se sospeche que el conflicto va a terminar o va a ralentizarse o se va a llegar a algún acuerdo, a alguna negociación. Entonces los inversores son prudentes, no quieren tomar posiciones por encima de 100 porque si en algún momento hay algún acuerdo, algún alto el fuego, alguna negociación, el precio caería rápidamente hacia la zona de los 87 o incluso 83. Entonces no es cuestión de ir detrás de los precios ahora mismo, ya está muy alto ahora mismo el precio del petróleo. El oro rompiendo la línea de tendencia alcista. Ojo, ya lo veníamos avisando que estaba ya en los últimos días para decidir si era una figura de doble techo y parece que se decanta por ello, rompiendo la línea alcista, entrando en fase correctiva por lo menos, y para confirmar el doble techo debe cerrar por debajo de 4.650 más o menos, 4.649, 50. Todavía estamos muy lejos de ese nivel, así que tardará tiempo en llegar ahí y lo tendría que romper, porque si no lo rompe, pues tampoco sería un doble techo, simplemente sería que hemos entrado en un movimiento lateral y se estaría meses, incluso más de un año, en ese movimiento lateral, pero si rompe los 4.649 entraríamos en tendencia bajista, ya no sería un movimiento lateral, eso sería un doble techo y todavía corregiríamos más hacia niveles mínimo 4.320 y a partir de ahí ya veríamos a ver qué es lo que pasa. La plata también con una pinta técnica mala, queriendo también hacer un doble techo claramente, en este caso el nivel clave para confirmarlo serían los 70,22. Y el platino rebota. Extraño movimiento del platino. Está mucho más cerca de los soportes que el oro y la plata. Eso es cierto también. Igual por eso también rebota. Y el platino, el nivel clave son los 1980. Perder ese nivel de 1980 daría lugar a caídas importantes y un cambio de tendencia. El euro contra el dólar rebota en el día de hoy, recuperando lo que perdió, gran parte de lo que perdió el viernes, 0,65%. También rebota el dólar australiano, recuperando también gran parte de lo que perdió el viernes.
se mantiene en la parte alta, no ha perdido niveles clave. Nivel clave en este caso son los 0,6925. Perder ese nivel entonces sí daría un lugar a una caída fuerte del dólar australiano. Dólar estadounidense contra dólar canadiense tampoco termina de romper el nivel clave, que es la zona de 1,3714 aproximadamente. Hasta que no rompa eso no se irá hacia niveles de 1,39. El euro contra la libra de momento se mantiene por encima del soporte de los 0,8620, pero está ahí rondando esa zona y es muy probable que lo termine por perder, esa zona de 0,8620, yéndose posiblemente hacia la zona de 0,8558. La libra contra el yen rebota un poco tras las caídas del jueves y viernes de la semana pasada, no termina tampoco de caer hacia niveles de soporte clave como puede ser la zona de 208. Y la libra contra el dólar también rebota. Está todo rebotando contra el dólar. El dólar está aflojando un poquito en el día de hoy comparado con cómo terminó la semana. Lo que pasa es que tampoco rompe de momento ninguna resistencia importante. Sigue habiendo movimiento bajista en el corto plazo. Y probablemente en los próximos días volvamos a ir hacia la zona de mínimos en todos los pares de cualquier divisa contra el dólar en estas últimas semanas. Así que nada, eso es lo que tenemos. Dejamos ahí el mercado con una subida del 1% en este momento del S&P 500. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.